A veces la oveja negra es la que más cuida del rebaño. Luisana era madre de 3 hijos. El padre hace tiempo que los había abandonado. Tenía un corazón de oro que veía siempre con buenos ojos a todos los seres de la creación, aun cuando no fueran precisamente las mejores personas. Cuando era muy joven, se había enamorado perdidamente de aquel que poco tiempo después se convertiría en el padre de sus hijos. Y como siempre fue una mujer dedicada y trabajadora, mientras contó con el apoyo del hombre que amaba, sacó fuerzas de donde no las tenía para trabajar de día y noche y mantener así la familia que estaba creciendo rápido. Él, por su parte, tenía un modesto empleo de medio tiempo que no le alcanzaba ni para mantenerse él solo. Pero no hizo nunca el esfuerzo de conseguir algo mejor y así apoyar a su esposa y poder brindarles más comodidades a sus hijos. Fue cuando nació Cal, el último hijo de 3 varones, que el padre se fue. Luciana había perdido 2 de sus 3 trabajos y la situación económica empezó a ensombrecer la convivencia. Él, por su parte, acostumbrado a recibir todo sin tener que esforzarse demasiado, se fue a sus 38 años a vivir nuevamente con sus padres, y fue claro en que ni ella ni los niños podrían ir con él. Desde entonces, la vida de Luciana se tornó gris. Continuó trabajando desbordadamente para tener cómo alimentar a sus hijos, pero la chispa vital en su rostro había desaparecido. Jamás perdonó a su esposo y sin embargo lo extrañó hasta el final de sus días. Para su consuelo, sus 2 hijos mayores, André y Louis, se perfilaban como hombres responsables que llegarían a buen puerto si se lo proponían, y continuaban estudiando y sobresaliendo con sus calificaciones. Cal, el menor, demasiado niño para una madre ya agotada, no se parecía a sus hermanos. Era buen estudiante, pero actuaba como si ese mundo académico le importara lo más mínimo. Cuando André y Louis cumplieron sus 17 y 16 años, respectivamente, Luisana no podía estar más que agradecida por haber logrado criarlos tan bien, a pesar de tantas dificultades, a sus 2 muchachos adorados, la luz de sus ojos. Cal, por su parte, con tan solo 13 años, corroboraba cada día, para la angustia de su madre, que el colegio no le importaba. Había empezado en los últimos meses a saltarse las clases para reunirse con un grupo de artistas callejeros que había conocido y con quienes por primera vez se sintió en la libertad de ser él mismo. Las discusiones en casa por el comportamiento de Cal eran constantes. Sus propios hermanos y madre lo trataban como si fuese un delincuente, simplemente por nacer con intereses distintos. Pero a pesar de la situación que vivía siempre con su familia, continuaba llegando a casa cada noche y respondiendo a último momento con todas sus obligaciones académicas. Unos años después, ya sus hijos mayores habían empezado a trabajar y habían conseguido que les pagaran salarios decentes para ser únicamente estudiantes universitarios. Luisana estaba tan feliz por ellos y tan orgullosa que no había visto una realidad obvia. En todo el tiempo que ellos llevaban trabajando y recibiendo sus propios ingresos, jamás habían colaborado con, al menos, algo de comida para la casa. En cambio, cuando Cal llegaba por las noches con la cena para todos, gracias a lo que había ganado en su circo callejero, ni Luciana, ni mucho menos sus hermanos, le agradecían. Cal representaba lo que su madre creía que era la perdición. Todo el día en la calle, haciendo maromas y trucos, juntándose con quién sabe qué clase de personas, consumiendo quién sabe qué clase de sustancias y expuesto a los más grandes peligros. Nunca hasta entonces había dedicado un momento a preguntarle a su hijo por sus motivaciones y por los que hacía cuando salía. Con las suposiciones que se hacía, le era más que suficiente. Sus hermanos no confiaban en él, le consideraban una degradación del ser humano por no querer estudiar para ser alguien en la vida, y cuidaban cada una de sus pertenencias con mucho celo, para que Cal no les robara. Constantemente se reunían ellos dos y Luisana al hablar de él y criticar su estilo de vida, sin tenerlo jamás en cuenta para dar su propio punto de vista. Cal era, en definitiva, la oveja negra de la familia. Un ser que más que un hermano o un hijo, era una fuente constante de vergüenzas y de preocupación por el qué dirán. Cal, a sus 23 años, ya había recorrido todo el país a punta de pedir que lo llevaran o colándose a los camiones sin ser visto. Habían trabajado en su arte con esmero cada día para ganarse su propio sustento cuando estaba fuera de su ciudad
y para llevar siempre algo a casa volvía. André y Louis habían iniciado su propia empresa y habían logrado construir un edificio de 5 pisos, en el que cada uno ocupó el primero y segundo y dejaron para la renta a los demás. Luciana, que no se atrevía a juzgar a sus hijos modelo, se empezó a sentir abandonada por ellos que, en ningún momento, habían pensado en darle a ella uno de los apartamentos para que no tuviera que vivir incómoda, ahora que los años empezaban a notarse en su rostro y en su espalda. Pero cuando la asaltaba un pensamiento negativo acerca de ellos, inmediatamente lo exorcizaba de su mente como si de un pecado se tratara. Su hijo menor era ahora su única compañía, pero poco le importaba. Él continuó llevando a casa lo que más podía, y ella, sin darse cuenta, se empezó a acostumbrar a vivir de él, dejando poco a poco de trabajar, hasta quedarse únicamente con un pequeño contrato de aseo en un conjunto residencial vecino. Sin embargo, los alimentos no dejaron nunca de llegar a la mesa, por eso llegó un momento en el que Cal no pudo más. Su madre se había enfermado gravemente, y lo que ganaba con su arte callejero no alcanzaba para pagarle las medicinas que necesitaba. Entonces Cal tuvo que visitar a sus hermanos. Estos lo recibieron con la mayor de las hostilidades, pero lo escucharon. Cuando les contó lo que estaba pasando con su mamá, los dos se miraron como intentando encontrar en el otro el apoyo para decir que no tenían tiempo para visitarla, que les llevara pruebas de la enfermedad, solo así harían algún deporte. De lo contrario, asumirían que Cal simplemente los quería robar. Cuando éste les dijo que bastaba con que llamaran a su madre para que ella misma les dijera lo que estaba pasando, accedieron con aires de fastidio. Luciana estaba feliz de escuchar a sus hijos por primera vez en mucho tiempo, pues no la visitaban ni la llamaban. Ella les contó que estaba sufriendo de fuertes dolores en la columna y que en el médico le habían dicho que necesitaba iniciar un tratamiento lo más pronto posible, antes de que el daño en sus vértebras fuera irreversible. André y Louis accedieron a correr con los gastos hospitalarios, pero ni siquiera el día de la cirugía más delicada fueron a visitarla, ni se interesaron por averiguar cómo había salido. Fue entonces que Luciana se dio cuenta que había estado cegada toda su vida por los prejuicios que le habían impedido amar al único hijo que la amaba a ella a pesar de sus diferencias. Lloró amargamente por el tiempo perdido y le pidió perdón a Cal por haber tardado tanto en darse cuenta de que él era la mejor persona que había conocido, el mejor hijo que una madre pudiera desear, porque, a pesar de lo mucho que lo había juzgado y maltratado verbalmente, él había sido el único que la había acompañado día y noche, el único que había visto los esfuerzos que ella realizaba y colaboró con todo el corazón lo mejor que pudo. A veces la oveja negra es la que mejor cuida del rebaño. Nunca juzgues a un hijo sin darle la oportunidad de exponer sus pensamientos. No todas las personas tienen que ser iguales a ti, y sin embargo, también pueden ser buenas personas a su manera. Mantén la mente abierta a las diferencias. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.